tardes, querida familia dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo en otro programa más de Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Pamela Paul Paulino, médico, otorrinolaringóloga, rinóloga y cirujana plástica facial, quien nos hablará de diferentes tópicos, ¿verdad, doctora? Así es, vamos a tener un segmento muy especial en la tarde de hoy con esta doctora, la cual se especializa en cirugía de nariz, cirugía tanto reconstructiva como estética. Es muy interesante, así que no se pierda este programa y siga con nosotros después de estos comerciales. Y prosiguiendo con el programa de Medicina de Cuerpo y Alma, tal y como habíamos prometido, tenemos hoy una invitada muy especial. Se trata de la doctora Pamela Paul Paulino, médico, otorrinolaringólogo, rinóloga y que se encarga también de cirugía plástica facial. Doctora, bienvenida a nuestro programa, es un placer, un honor tenerla aquí. Buenos días, doctor, y a todo su público televidente. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, un placer que por fin llegó a nuestra invitación después de más de un año de invitarla, pero aquí la tenemos en la tarde de hoy. Doctora, poca gente sabe, bueno, la otorrinolaringología. Usted también es rinóloga, que se encarga de la nariz y cirugía plástica facial. Usted tiene un amplio espectro dentro de toda su profesión, pero ¿de qué se encarga la otorrinolaringología y toda su profesión? Mire, la otorrinolaringología es la rama de la medicina que trata las enfermedades de la cabeza y el cuello, específicamente de los sentidos, oídos, nariz, garganta. Los ojos son muy complejos y por lo tanto en inicio era una misma especialidad y luego se separó oftalmología de otorrinolaringología. Dentro de la otorrinolaringología nosotros tenemos 5 subespecialidades principales, que son la otología y otoneurología, que tiene que ver con todo lo que es audición, vértigo, equilibrio. Tenemos la rinología, que yo soy rinóloga, donde tratamos todas las enfermedades de la nariz. Pacientes con sinusitis, con poliposis nasal, con rinitis alérgica, con tumores de la nariz, traumas nasales, desviaciones del tabique, afectación de la válvula nasal. Cosas que influyen en la respiración inicial en todo paciente y que por lo tanto entonces va a ser uno de los puntos más importantes en lo que es la respiración del mismo. En cuanto a la laringología, tiene que ver con todas las enfermedades de la laringe, dícese las cuerdas vocales, y aparte de esto es la parte superior de la vía aérea inferior. En esta pueden encontrarse enfermedades de tipo inflamatoria, por ejemplo en los profesores, los famosos callitos en las cuerdas vocales, que no son más que nódulos, que son lesiones que se producen por un mal uso de la voz, rompiendo fibritas que se acumulan luego líquido y producen cambios a nivel de la voz. Pero también pueden presentarse infecciones de tipo viral, produciendo una laringitis, por ejemplo cuando tenemos una gripe, o pacientes con infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual, como es el virus del papiloma humano, que puede producir una manifestación muy terrible, incluso en niños puede presentarse una papilomatosis laringea neonatal y puede producir la obstrucción respiratoria aguda que lleve incluso a que haya que hacer una traqueostomía al paciente. También, lamentándolo mucho, con el cigarrillo tenemos una alta incidencia de cáncer de laringe, tanto a nivel de las cuerdas vocales como a nivel de lo que es la supraglotis. En cuanto a la parte de oncología de cabeza y cuello, los otorrinos podemos ser cirujanos oncólogos de cabeza y cuello. Por ejemplo, en la residencia de aquí del país, en el Gautier, todos nos formamos como cirujanos de cabeza y cuello y por lo tanto tratamos todos los tumores de la nariz, de la garganta, de las amígdalas, de las glándulas salivares. En el oído aparecen rara vez, pero pueden aparecer tumores tanto benignos como malignos. Y en lo que es la laringe y todos los tejidos blandos, ya sea la grasa, los ganglios linfáticos que se producen en el cuello, en el piso de la boca. Y en cuanto a la cirugía plástica facial, que es mi otra subespecialidad, es la parte de la otorrinolaringología que trata la cirugía estética y reconstructiva de la cara y el cuello.
Nosotros trabajamos las orejas, por ejemplo, los niños que nacen con las orejas muy abiertas, que entonces los relajan en el colegio, les dicen que parecen le hacen Dumbo, bullying. le hacen bullying, pues entonces esas personas muchas veces hay que hacerle una reposicionación de lo que es la oreja, o en los niños que nacen con defectos de formación en la oreja, que hay muchas veces que hacer una nueva oreja, se saca cartílago de la costilla, se hace un molde y se hace una oreja nueva, eso se llama una microtia. Tenemos también la cirugía de los párpados, la blefaroplastía. Esto lo pueden hacer tanto los dermatólogos, los cirujanos plásticos, los otorrinos y los oftalmólogos. Es un área que lo tratamos de todo un poco, pero podemos hacerlo los otorrinos. La nariz, que es nuestro órgano diana o reina, donde muchas veces, por ejemplo, un cirujano plástico puede hacer una cirugía estética y puede quedar bonita, pero no tiene el mismo cuidado en la parte funcional y por lo tanto puede afectar la respiración del paciente. Nosotros hacemos la cirugía estética de la nariz y cambiamos la forma de la nariz del paciente, pero siempre vamos a proteger la parte funcional, o sea, la respiración. Y por lo tanto, en Estados Unidos, en Europa, la Academia Americana de Cirugía Plástica Facial o la europea tiene un gran número de otorrinolaringólogos que nos dedicamos a hacer la rinoplastía, tanto reconstructiva, por ejemplo, en pacientes con accidentes de tránsito, con cánceres donde hay que hacer un colgajo para rehacer y hacer una nueva nariz, pacientes que han tenido quemaduras también, o pacientes con labio leporino. El paciente que nace con labio leporino, muchas veces hay una deformidad en la nariz, que luego de los 8 a los 12 años es que generalmente iniciamos el proceso de reconstrucción. Entonces, doctora, me llama la atención que usted menciona la rinitis alérgica en otorrino, sí, en rinología. En este caso, ¿cuál sería la función del rinólogo? Porque eso no es por problemas ambientales que tiene el Mira paciente. qué pasa. Las rinitis, que son las inflamaciones de la nariz y los senos paranasales, pueden ser de dos grandes tipos, alérgicas y no alérgicas. Las alérgicas nosotros las trabajamos combinada con el alergólogo. Generalmente el paciente llega porque no puede respirar, siente que se congestiona mucho o tiene rinorrea. Rinorrea es moqueo constante. Este paciente cuando llega muchas veces ha ido a muchos médicos y no le han podido diagnosticar, y nosotros cuando observamos al paciente y hacemos el examen físico, nosotros entramos en una cámara en la nariz con un endoscopio pequeño y nosotros vemos la coloración de la mucosa, si los cornetes se han inflamado mucho o si han crecido pólipos, porque en algunos pacientes con rinitis la poliposis nasal es el siguiente paso, pues nosotros tenemos que tratar esa parte, la parte mecánica que ha obstruido la respiración por la inflamación del tejido. Pero siempre nosotros hacemos el diagnóstico y hay pocos otorrinos en el país que son alergistas también, pero si no, trabajamos en conjunto. Por ejemplo, allá en Gaón nosotros tenemos a la doctora Rijo que ha venido aquí. La doctora Yosaira le hace el panel alérgico al paciente, se puede hacer por pruebas en sangre o también se puede hacer por una prueba en la piel que se llama prick test, donde se inoculan con unas pullitas los alergenos. Generalmente se hacen 20 o 50 alergenos dependiendo del paciente, y según el crecimiento o la reacción inflamatoria que haya, eso se le toma una medida, entonces se gradúa el paciente el tipo de alergia, si es una alergia tipo 1, tipo 2, tipo 3 hasta tipo 5. Generalmente la tipo 1 a la tipo 3 la manejamos con los antialérgicos, control ambiental, pero ya en pacientes que tienen rinitis alérgicas muy severas, entonces hay que valorar junto con el alergista lo que es la inmunoterapia. Nosotros operamos al paciente para reducirle los cornetes, si hay poliposis nasal para sacar esos pólipos y así ampliar la vía respiratoria, pero eso siempre es en conjunto con el alergista, que va a estar entonces tratando la parte médica. ¿Para qué? Para que ese tejido no se vuelva a inflamar y para que haya un control de esa alergia y el paciente no vuelva al problema. Muchas veces, a veces le decían a los pacientes, no te operes, que eso no vale de nada, igual que con la sinusitis, y eso ya no es la realidad. Lo que pasa es que debe haber un manejo integral del paciente y una conciencia al paciente de que nosotros vamos a mejorar el flujo de aire, vamos a mejorar la obstrucción, pero que si él no se cuida, entonces pueden volver a crecer esos cornetos o pueden volver a crecer los pólipos. Muy interesante. Es decir, que aquellas pruebas de laboratorio que se usaban antes, hace unos años, los RAST, que se mezclaba la sangre, los anticuerpos del paciente con los alergenos, ya no se usa. Sí, sí se usan. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en República Dominicana son muy caros.
y entonces al paciente le sale más económico hacerse el prick test. test. Todavía los RAS lo estamos usando más en la población pediátrica, que también eso era un mito. Antes quizás los alergenos que se usaban no estaban tan depurados, pero no se podían hacer pruebas alérgicas en los niños. Ya hoy a través de los RAS se puede determinar incluso con 2 años en un niño, incluso con menos, algunos como por ejemplo la caseína, la proteína de la leche, se pueden determinar el polen por sangre a través de los RAS, como usted dice, pero sí lamentablemente no lo cubren los seguros y son muy caros. Son muy caros. Entonces el prick test te va a dar 20 pruebas que te van a salir como si te hicieras 3 RAS en cuanto a precios se refiere. Amplía más. Entonces por eso preferimos muchas veces mandar a hacer el prick test. Doctora, ¿cuál es la importancia de respirar bien? Mira, la respiración es la función más importante que tiene el ser humano. Fíjate que una persona puede tener parálisis cerebral y ¿qué se hace? Se conecta a un respirador automático. Si no hay respiración, no hay vida. La respiración es la función que va a permitir llevar el oxígeno. Iniciando en la nariz, se va a entrar, se va a humedecer y se va a calentar para llegar al pulmón en condiciones óptimas para que el pulmón pueda captar el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? En los pacientes que tienen problemas nasales respiran por la boca, pero la boca no tiene las condiciones para que ese aire llegue en la calidad necesaria. Y por lo tanto, un paciente que respira por la boca va a tener entonces cambios, incluso a nivel crónico, que pueden llevar a producir enfermedades incluso cardíacas. Por ejemplo, yo he tenido niños con hipertrofias de adenoides muy severas que no han sido manejados en el tiempo adecuado y el niño ha llegado a lo que se llama un cor pulmonar, que es un crecimiento excesivo del corazón del lado derecho. Y esto es una cosa muy grave. También hay niños que pueden presentar algún tipo de insuficiencia cardíaca secundario al problema respiratorio y lo hemos tenido. Gracias a Dios son casos raros y que no son muy frecuentes, pero puede pasar. Sí. En los adultos se da mucho, por ejemplo, y está descrito en la literatura, que periodos muy prolongados de hipoxigenación van a producir desarrollo de enfermedades del sistema nervioso central más temprana. Personas con problemas de respiración desarrollan Alzheimer y demencia senil más temprano que la población general. O sea, se le olvidan las cosas. Empiezan generalmente con eso. Es una persona que se le olvida la cosa. Si es un adolescente en el colegio no se concentra, tiene a veces mucha somnolencia diurna, se cansa fácil. También vamos a ver inicio de enfermedades cardíacas más tempranas en los pacientes que tienen problemas de respiración. Incluso a mí me refieren muchísimos pacientes, los cardiólogos, porque se dan cuenta ellos de que es un paciente que tiene un problema a nivel de la nariz y que con mejorar eso de la nariz probablemente el paciente empiece a oxigenar mejor y su problema cardíaco mejora. Incluso yo he tenido pacientes que luego de la cirugía de la nariz han disminuido la cantidad de medicamentos para el corazón, incluso algunos que lo han abandonado porque ya no lo necesitan. Y se hacen adictos a los antialérgicos. La gente que tiene problemas de no respirar bien siempre tiene muchísimo medicamento en la casa. Usan mucho descongestionante nasal, lo que es muy malo porque el descongestionante nasal puede provocar que la reacción del nervio a nivel de la mucosa nasal que produce el fenómeno que se llama ciclo nasal, que es un fenómeno donde el cornete, que es la estructura lateral de la nariz, se llena de sangre para calentar y humedecer el aire. Entonces, esos tipos de medicamentos inhiben ese reflejo y el paciente entonces siempre va a estar descongestionado y el aire entonces no se va a calentar ni se va a humedecer en la calidad adecuada. El cuerpo es una máquina muy inteligente y la nariz debe de calentarse, debe de llenarse de sangre para calentar y humedecer el aire, pero lo hace de manera automática y no debemos sentirlo. Cuando nosotros sentimos que la nariz está obstruida es porque hay algún problema que está provocando un trastorno en ese ciclo que se llama ciclo nasal. Entonces, eso podemos controlarlo muchas veces con medicamentos, incluso con medidas naturales como los lavados con solución salina. Señores, ir a la playa, hacer un lavadito con agua preparada con sal o bicarbonato puede ayudar. Lo que hay que saber cómo hacerlo y en las condiciones. Nosotros muchos de los otorrinos se los recomendamos a los pacientes. Cuando tenemos una gripe, cuando tenemos una alergia, se va a inflamar la mucosa nasal y por lo tanto no vamos a respirar bien. Pero cuando eso se hace constante, hay un problema Crónico. Y ese problema hay que resolverlo. Cuando es crónico. Doctora, hablando de la respiración, durante el sueño, las personas que paran su respiración produciendo la famosa apnea del sueño, que está asociada al ronquido. Sí. Y yo le quiero preguntar, ¿hay apnea del sueño sin roncar?
No. ¿O todos los que roncan también tienen apnea del sueño? No todos los que roncan tienen apnea, pero sí todos los que tienen apnea roncan. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? La apnea no es más que un paro respiratorio que se produce por varios segundos mientras dormimos. El sueño tiene varios ciclos y en este ciclo se supone que nosotros debemos de descansar. Los pacientes con apnea del sueño se produce una obstrucción en la parte alta de la vía respiratoria, dícese, o en la nariz o en la garganta, nunca en los pulmones. Entonces, estas personas pueden darse por una obstrucción porque hay una masa. ¿Qué es una masa? Pueden ser los cornetes que están aumentados de tamaño porque hay una rinitis. Pueden ser pólipos nasales porque también el paciente tiene un tipo de rinitis. En los niños es muy frecuente una gran hipertrofia o aumento de tamaño de las adenoides o de las amígdalas que están en la garganta, que se llaman amígdalas palatinas. Entonces, ¿qué sucede? La vía respiratoria se estrecha y hay partes que son un poquito más anchas. Si esa vía respiratoria nosotros tenemos una masa, no deja que el aire fluya. Y al no producir que el aire fluya, llega un momento donde la persona entra en una hipoxia, que es una disminución muy grave del oxígeno, y el cuerpo, como alerta, hace que el paciente se despierte. Y entonces vive despertándose y por eso se vuelve un trastorno del sueño, porque ese paciente no logra llegar a la segunda etapa del sueño. Cada vez que el paciente hace un despertar de esto, es una manera del cuerpo defenderse para no tener un paro respiratorio. O se mueve mucho durmiendo. Se mueve mucho también se le llama síndrome de piernas inquietas y lo vemos mucho en los niños que tienen adenoides. Los niños con adenoides roncan, pero aparte de roncar se mueven mucho durmiendo. Entonces eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos hay un grupo de hormonas que se producen durante el sueño, como la hormona del crecimiento. Y estas hormonas, por ejemplo en los niños, son las que nos van a ayudar a que el niño se desarrolle, que crezca. Pero también hay un segundo factor, cuando el niño está despierto, si las adenoides son muy grandes, no entra aire, ese niño respira por la boca. ¿Y qué sucede? El niño deja de comer. ¿Por qué? Porque cuando come no hay entrada de aire. Y entonces, como no hay una entrada de aire, el cuerpo inconscientemente, ¿qué hace? Te dice, no coma para que siempre tengas aire. Y por eso tú ves que muchos niños que tienen adenoides se quedan más pequeños del tamaño, son delgaditos. Y inmediatamente tú lo operas, que tú sacas todo ese tejido y liberas esa vía respiratoria, pues el papá te dice, wow, doctora, ya el niño está comiendo muchísimo. Y generalmente uno ve que es un niño que luego incluso crece mucho. En lo que ustedes los pediatras le dicen el percentil, inmediatamente un niño se opera de las amígdalas o adenoides. Puede ser una o pueden ser las dos combinadas. Por ejemplo, en mi caso yo opero muchas adenoides, casi no hago amígdalas. Y luego les voy a explicar por qué. Pero en estos pacientes inmediatamente se restablece la respiración adecuada. Hay un sueño adecuado, se produce la hormona de crecimiento de la manera adecuada y el niño crece. Entonces la familia entera descansa, la familia entera se siente feliz, ya no hay el estrés, la mamá también rebaja porque la mamá está produciendo mucho cortisol, tiene un trastorno hormonal grandísimo porque no puede dormir, porque está asustada porque el niño no está durmiendo. Y también el niño en el colegio suele también activarse más, mejor aprendizaje porque tenemos un cerebrito que se está oxigenando en la calidad y en la cantidad adecuada. Eso es muy importante, la respiración para el desarrollo del niño. En el niño, y también puede suceder en los adultos, por ejemplo, cuando hay pólipos o hay una hipertrofia de adenoides, se puede tapar el tubito que comunica el oído con la nariz, que se llama trompa de Eustaquio, y esa trompa de Eustaquio, al cerrarse, la trompa de Eustaquio produce un moco, vamos a decir, de manera normal, lubrica, pero a veces se mete moco de la nariz hacia adentro o no hay oxígeno en el oído medio y ese paciente acumula líquido y no escucha. Eso se llama una otitis media serosa. Y eso también produce que el niño no tenga atención porque el niño no escucha bien y entonces es un niño que tiene a veces mucho retardo en el aprendizaje. Inmediatamente tú sacas las adenoides, se hace un segundo procedimiento que se llama una miringotomía con drenaje de ese moco que se ha acumulado en el oído medio y el niño entonces empieza a respirar mejor y a escuchar mejor y obviamente su capacidad de aprendizaje va a mejorar. ¿Y eso se hace el mismo día, doctora? Se hace junto en la misma procedimiento. Esos son los llamados tubitos que le ponen. Le poner tubitos y se puede hacer la miringotomía sacando el moco y no poner tubitos. Por ejemplo, yo muchas veces no pongo tubitos. ¿Por qué?
Porque cuando se ponen los tubitos, el tubito es un cuerpo extraño que el cuerpo va a expulsar en un tiempo. Pero hay niños que duran a veces hasta 1 año y el cuerpo no lo expulsa, entonces después hay que entrar al quirófano. Hay pacientes cuando no hay mucho moco o cuando yo aspiro y puedo ver que queda bien la cavidad limpia, no le dejo tubos de ventilación. Pero sí hay pacientes que hay que ponérselo por obligación para que esa cavidad seque. Doctora, por eso que en algunas enfermedades que afectan la garganta, el oído, todo eso, se produce la laberintitis. Por eso que usted dijo, por la afección de la trompa de Eustaquio. Puede producirse. La laberintitis generalmente es más porque se van las bacterias o las toxinas por vía sanguínea, pero sí en algunos pacientes que hacen otitis media, por ese acúmulo de moco, se infectan con bacterias, pueden hacer una otitis media inicial y en un caso grave puede pasar entonces al laberinto y hay un paciente que se va a manifestar con un vértigo incontrolable. Sí. Eso es una gran real emergencia. Sí. Las laberintitis no son tan frecuentes, pero es una gran emergencia. Doctor, y la rinoplastía, ¿cuáles, o sea, en este ámbito de la cirugía, en esta especialidad, qué abarca? ¿Qué cirugía nasal abarca? ¿Estética, labio leporino, paladar hendido? ¿Qué hacen ustedes ahí en esa área? En la cirugía plástica facial, la rinoplastía es, vamos a decir, nuestro procedimiento más frecuente. Y la rinoplastía se va a dar por 3 grandes causas. La primera, trauma. La segunda, las enfermedades congénitas como el labio paladar hendido o pacientes que nacen con una deformidad en la nariz de manera congénita. Y la más frecuente, que es el deseo de la persona de mejorar su estética. ¿Por qué? Su aspecto. Es increíble, la nariz es el centro de la cara y es quizá la estructura de la cara que da más armonía a todo el conjunto. Y realmente hay muchas personas que luego de hacerse una rinoplastía aumentan su estima y entonces tienen mejor aceptación social, se aceptan a sí mismos y entonces pueden tener una mejor integración con todo lo que es la sociedad. Es increíble como hoy en día, lamentablemente en las redes sociales, todo el mundo sube sus fotos, sube sus selfies, y hay personas que son incluso crueles y hasta relajan a otro porque tengan una nariz grande, o personas que han sido maltratadas en el colegio, el famoso bullying, a veces los mismos hermanos, los papás, y lamentándolo mucho, no todo el mundo tiene la fortaleza. No desde que nacen. Muchas veces, desde que el niño nace, la gente dice, ay, pero tiene nariz grande. Sí. Entonces, eso, como que la gente se fija tanto en la nariz, que hasta ni los recién nacidos salvan de eso. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que tienen, vamos a decir, su autoestima en muy buen estado y simplemente les gusta su nariz, les gusta cómo son, se sienten bien con quienes son. Pero hay una parte de la población que se sienten acomplejados por esto y entonces buscan la ayuda de un cirujano para mejorar dicha estructura, su aspecto. Hay 2 grandes corrientes en la rinoplastía. Está el que hace una cirugía para que el paciente mejore sus rasgos y se vea natural, pero últimamente está muy en tendencia el cambio total de la nariz. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer la cirugía natural, pero hay pacientes que van y me requieren, doctora, yo quiero un cambio. Y a veces hay que entenderlo porque realmente hay personas que a veces tienen narices que hacen que sus facciones se vean muy grotescas, vamos a decir. Hay personas que por las características raciales, lamentándolo mucho, tienen narices muy anchas, muy bajas. Mira, yo recuerdo una paciente que yo operé de 16 años, que los papás me la llevaron porque en el colegio le decían que parecía una monita, porque tenía una nariz muy ancha, se veían mucho los orificios nasales, eran muy bajitas. Realmente si tú buscas una foto parecería mucho un mono. Y a esa niña, esa adolescente, yo le hice una cirugía con cartílago costal, sacamos parte del cartílago de la costilla y cambiamos totalmente esa nariz. Y la niña, o sea, hoy en día ella es abogada, se casó, pero el cambio de la personalidad fue una cosa increíble. Y a veces uno dice, Dios mío, pero ¿por qué no se aceptan como son? Cuando uno es una persona bonita, vamos a decir, o con rasgos normales, es muy fácil. Pero cuando las personas tienen rasgos que son muy, vamos a decir, característicos a algo que la gente socialmente tiene como feo, es muy difícil vivir en esa condición. Entonces, o si no se acepta el mismo cuando se mira al espejo. Exactamente. Sí. Nosotros, a mí me gusta mucho trabajar con psicólogos, incluso con psiquiatras, porque yo le digo mucho a los pacientes, el que yo te cambie la estructura de tu nariz o otra cosa de tu cara,
te va a mejorar tu autoestima, pero si tú no te trabajas internamente, te vas a seguir sintiendo vacío y vas a seguir buscando cosas en tu persona para ponerte como un límite a tu felicidad. La felicidad está dentro de nosotros, pero sí realmente personas que cuando su aspecto cambia, pues se hacen personas más felices porque se aceptan mejor y los demás lo aceptan mejor. No, como un paciente con dismorfofobia, que se ve una cosa que no es real, pero el médico se da cuenta y dice, no, aquí hay un problema. No, y hay que interconsultarte con otra especialidad. Ese tipo de pacientes, sí, yo se lo digo muy claro, y también las expectativas. En nuestro país, nosotros somos una mezcla de razas, donde el negro es lo predominante. La cicatrización de una persona blanca no es igual a la cicatrización de una persona negra. Tú haces una cirugía nasal en una persona blanca y esa nariz va a quedar casi igual a como tú la dejas saliendo del quirófano. Pero en las personas negras hay un proceso inflamatorio, hay una piel sumamente gruesa que va a cambiar. El paciente tiene que darse masajes. Tenemos a veces que usar combinaciones de medicamentos, incluyendo la isotetrinoína, que está súper en moda en el manejo de la piel negra, luego de una cirugía plástica, esteroides también por un buen tiempo, ponerle hielo al paciente en la nariz, darse masajes. Los queloides. También hay pacientes que tienen queloides, entonces el paciente mestizo y negroide es un paciente una cicatrización difícil, muy difícil. Y muchas veces esos pacientes quieren tener una nariz de una persona blanca. Cuando a mí me llega una paciente con una foto de Angelina Jolie o con una foto de cualquier artista y es una persona negra, yo le digo, mira, tú tienes que ser realista, tú no vas a llegar a esto, esta persona tiene una raza. Y entonces tenemos que ser un poquito psicólogos, pero yo me auxilio de compañeros psicólogos y también de compañeros psiquiatras, porque como les digo, es algo donde el paciente querer mejorar para sentirse mejor es una cosa y querer ser otra persona es otra. Tener armonía, que tú estés mejor, pero te parezcas a ti mismo. Y yo le digo a las personas, tú no te puedes querer convertir en otra persona, tú tienes que querer ser la mejor versión de ti mismo. Y a veces las personas, lamentándolo mucho, quieren un cambio más grande. Yo le digo, no, si realmente tú no entiendes que esto no es lo que te conviene, pues te recomiendo que vayas con otro médico. Pero lamentándolo mucho, muchas veces van con ese otro médico y llegan entonces con la complicación. Porque todo lo que yo le dije que podía pasar, no lo tomaron en cuenta y pasó. Incluso antes yo le daba mucho el chance al paciente porque la cirugía de la costilla es molesta, es un área delicada, puede causar dolor. Yo les decía, bueno, vamos a trabajar con tu cartílago, pero ya tengo varios años que no, realmente siempre el paciente negroide necesita cartílago de la costilla. Porque el cartílago del tabique nasal de la persona negroide es un cartílago muy débil, aparte de que no hay cantidad suficiente para poder hacer un cambio que sea permanente en el tiempo. Sí, tienes. Bueno, estamos en Medicina del Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos en nuestra entrevista a la tarde de hoy. Retornamos en Medicina de Cuerpo y Alma y en la tarde de hoy tenemos el placer de conversar con la doctora Pamela Paul Paulino, médico otorrino y también rinóloga, especialista en cirugía plástica facial. Y estamos hablando de todo un poco acerca de las cirugías de nariz, la cirugía reconstructiva, y la doctora quedamos en el segmento anterior hablando acerca de la importancia de lo que es para las personas que tienen algún defecto en la nariz o no se sienten cómodos físicamente con su aspecto nasal, que tienen la opción de operarse con un buen cirujano y que van a tener una excelente respuesta y se van a sentir muy bien luego de su procedimiento. La doctora nos va a mostrar algunos de sus trabajos realizados en su quirófano con este tipo de casos de personas que han tenido que recurrir a cirujanos como la doctora, rinólogos, para cubrir esa necesidad de sentirse bien con ellos mismos
y optan por este tipo de cirugía. Doctora, vamos a ver algunas de las imágenes que usted quiere ir pasando y explicándonos lo que trajo para nosotros aquí en Medicina del Cuerpo y Alma en la tarde de hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, una pacientita que tiene una famosa jiba. ¿Qué es una jiba? Son las personas que tienen la nariz curva y con la puntita hacia abajo. Era una jovencita, fíjense aquí cómo se ve en esta foto de 3/4, y también tuvo un trauma que le causó un hundimiento en una parte de la nariz. Pero como ven aquí en la foto de después, hicimos modificaciones para que la nariz quedara recta, que la punta se proyectara y no se viera hacia abajo. Y fíjense aquí donde había un orificio, porque había una pérdida de tejido, pudimos rellenar con cartílago y hacer que la nariz se viera recta y con una forma mucho más agradable. En esta paciente, esta es una paciente que se había hecho una rinoplastía, y en esa rinoplastía le quitaron mucho tejido y ella no podía respirar. Estos son los pacientes del famoso colapso de válvula nasal. En esta paciente yo hice una reconstrucción donde yo rellené con cartílago, se hacen unos injertos especiales con cartílagos que se llaman Al-Albaten Graft para dar soporte a la válvula nasal. Modificamos la punta haciendo que se elevara y que fuera más armónica con su cuerpo, y fíjense cómo aquí, de verse una nariz ancha y con unos pinchamientos laterales, como la nariz se ve más recta, una puntita más definida, pero las alas nasales con mejor conformación. En este caso es una paciente, una señora mayor, con una nariz leporina. La señora nació con un labio leporino que fue corregido, pero nunca se le corrigió la nariz. Y si se fijan en esta foto de base, la nariz del lado derecho es normal, pero del lado izquierdo estaba totalmente plana. En esta paciente sacamos cartílagos, hicimos un nuevo poste y entonces hicimos un injerto para hacer que la nariz del lado derecho se pareciera lo más posible al lado izquierdo. Muchas veces no logramos que sea totalmente simétrico, pero sí lo acercamos mucho a lo posible. Esta fue una paciente que tuvo un trauma en la infancia y la nariz no creció, se quedó hundida y totalmente deforme. En esta paciente sacamos cartílago costal y fíjense cómo hicimos un dorso y cómo hicimos las alas, así como proyectamos la punta. Si se fijan, miren el lunar de la paciente aquí, el lunar de la paciente acá. Pero fíjense cómo cambia la visión de esta paciente. Esta señora también tuvo una cirugía plástica cuando estaba más joven, pero la nariz se cayó y tuvo aquí lo que se llama un colapso de válvula nasal, y sacamos cartílagos de la costilla para enderezar el dorso, subir la punta nasal y rellenar esta parte de la válvula donde había un colapso que no le podía permitir respirar, haciendo que la nariz se vea más bonita, pero que también sea funcional. Y esta, que es una nariz negroide, fíjense, una nariz sumamente ancha, sin dorso, muy aplanada, y nosotros con cartílago costal pudimos hacer un gran dorso, elevar la punta, y obviamente en esta paciente modificamos un poco el tamaño de las alas. Pero fíjense cómo aquí en esta foto de base, de ser una nariz totalmente ancha y que las narinas o los orificios nasales se vieran horizontales, hicimos una nariz mucho más alta con la forma de triángulo, con el dorso del tamaño y la elevación adecuada, y cómo la forma de las narinas o los orificios nasales cambió y se hizo más horizontal. Y qué natural, se ve muy natural, sumamente natural, como si no se hubieran operado. Entonces, yo generalmente hago las técnicas de rinoplastía cerrada por nuestro tipo de piel, pero en algunos pacientes donde la reconstrucción tiene que ser muy intensa y la piel es muy, vamos a decir, está muy ajustada porque era una nariz pequeña, hay a veces que hacer rinoplastía abierta. Pero por lo general tratamos de hacer rinoplastía cerrada. Esta es una cirugía en un hombre, los hombres también se operan la nariz. Una persona un poquito llenita de peso, él fue porque no podía respirar también. Hicimos un injerto que se llama injerto de extensión septal, trabajamos la punta y fíjense cómo los orificios nasales de ser redondos y achatados se volvieron ovalados y elevados. El paciente está muy contento porque se ve mejor, pero también es un cambio sutil, pero también respira mejor. Y en esta paciente que también tuvo un trauma, fíjense aquí como la nariz se veía curva y achatada, aquí con cartílago costal pudimos hacer una punta nueva poniendo un extensor septal, aumentamos el dorso y lo regularizamos, y miren aquí como en la base, la nariz que era achatada, hicimos una nariz más proyectada y más fina.
Que se ven bastante naturales. Sí. No se nota que la gente se ha operado. Inclusive, sí, claro, porque lo que se busca es eso, que la persona sea armónica a como era, mejorarse. Yo siempre le digo a los pacientes que la cara no debe ser simétrica, la cara tiene que ser armónica. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos un lado del cuerpo más grande que otro. Y muchas veces la gente no se da cuenta hasta que se hace una cirugía y quiere que todo sea simétrico e igual. Y eso no es real ni es posible. Pero sí tenemos que hacer que tu nariz se vea armónica con el resto de tu cara. Claro. Que incluso hay medidas que están descritas, vamos a decir, fueron descritas por los griegos, que se llaman, vamos a decir, medidas de antropometría facial, donde el ancho de la nariz debe ser el tamaño de tu ojo, el ancho ideal. El ancho de tu punta debe ser la tercera parte de tu base. El dorso de la nariz debe de quedar en el medio de tus dos inicios de cejas. La boca, en cuanto al volumen, hoy en día se están usando muchos rellenos. Yo le digo a la gente que seamos conscientes que no porque una cosa esté en moda es saludable. Y los rellenos tienen complicaciones. Incluso hemos visto pacientes con necrosis de tejido en la punta nasal, en el labio. Lamentándolo mucho, hoy en día todo el mundo quiere ser médico estético y todo el mundo, algunos son médicos, pero hay gente que no son médicos, que son cosmiatras y se ponen a inventar inyectar. La gente tiene que tener cuidado porque las inyecciones deben de manejarse con médicos que estén preparados. Incluso hay médicos generales que hacen un cursito de un mes y quieren venir a inyectar. Un dermatólogo, los precios, porque hay que saber con respecto a estos tratamientos que no son baratos. Siempre yo le digo a los pacientes que lo barato sale caro y que si a ti te están vendiendo una inyección de ácido hialurónico de Botox en 5,000 pesos, en 3,000 pesos, realmente es cuestionable, claro que bastante cuestionable quien te va a ti a inyectar en un salón de belleza. Que tú te lo puedes encontrar, una cabina de cosmiatra en un salón de belleza que te van a inyectar en 5,000 pesos. Entonces, este tipo de tratamientos no son baratos. No, porque solamente el material que tú vas a inyectar te cuesta mínimo $200. Entonces, no puede ser que tú vas a cobrar $100 por algo donde el material solamente... En el caso lo más barato, porque por ejemplo, el famoso Botox cuesta $500 el vial, tú como dermatólogo lo sabes. Entonces, obviamente, en un vial se pueden inyectar varias personas porque eso se diluye y se prepara según la necesidad del paciente. Pero una inyección de Botox no puede darse menos de $300 o $250, dependiendo de lo que necesite el paciente. Pero como te digo, tenemos que tener mucho cuidado, porque lamentándolo mucho, hoy en día hay mucho intrusismo en la medicina. Ahora mismo yo he recibido muchas complicaciones, porque hay un grupo de odontólogos que ahora son cirujanos plásticos, que van a Colombia o a Brasil un mes y hacen cursos. Hay de todo, y lo grande del caso es que muchos cobran caro. Y aún así la gente va, pero busquen médicos que estén certificados, un cirujano plástico, un dermatólogo, un cirujano dermatólogo, un otorrino. Tiene que durar 5 años estudiando y operando para hacerse especialista. Un cosmiatra no es un médico muchas veces y no es un cirujano. Aún los médicos estéticos, las maestrías en medicina estética duran 2 años, claro, 2 años. Y tienen cursos de anatomía donde tú sepas dónde salen los nervios, dónde están las arterias, para tú poder inyectar en las zonas. Una persona que no es médico no va a saber eso. Y si se presenta una complicación, tampoco va a saber cómo podemos reparar. Y ahí es que está el asunto de la complicación. Entonces, la gente debe de ser más cauta. Pero te digo, a veces es muy chocante, porque muchas veces no es solamente por barato. Hay muchos médicos de esos que cobran, y médicos generales, y hay alguna gente que sin ser médico cobran caro. No, después ellos refieren, cuando se ven en el problema, te mandan al especialista. Y la gente va con esos médicos en vez de buscar un médico que esté certificado, que sea realmente médico y especialista en las diferentes áreas que vaya a manejar. Yo he visto, doctora, personas que utilizan inyecciones de ácido hialurónico para elevar la punta nasal. ¿Cuál es su postura con respecto a eso? Mira, realmente no es bueno. Yo lo he hecho, pero yo sé cómo lo hago y dónde lo hago, porque a veces hay pacientes
que han tenido, por ejemplo, un trauma y han quedado con una deformidad y no tienen el dinero para hacerse una rinoplastía. Incluso en la Academia Americana de Estados Unidos, que yo participo todos los años, hay médicos que lo dicen muy claro. Hay pacientes que no tienen para pagar la rinoplastía, pero van todos los años y se hacen su rinomodelación, que es como se llama el término. Pero realmente toda persona que se inyecte cualquier sustancia va a tener una reacción inflamatoria que luego, si se quiere hacer una rinoplastía, puede llevar a una cicatrización inadecuada, porque ya eso ha producido un fenómeno inflamatorio, y cuando tú haces una cirugía que tú despegas esos tejidos, luego tienes que recomponerlo, la cicatrización va a ser torpe. Muchas veces hay una fibrosis, se puede torcer la nariz con mayor facilidad. Y también en muchas de esas inyecciones, si no es un médico que lo hace, o si es una persona que es médico pero que no conoce bien la anatomía de la nariz, porque la nariz es un órgano con una anatomía bien compleja, pues puede entrar esa sustancia en un vaso y provocar una necrosis y peor, una embolia hacia el cerebro incluso, porque muchos de los vasos nasales terminan a nivel de la parte, se comunica con la parte de lo que es el sistema arterial y venoso dentro del cerebro. Y hay casos catastróficos, gente que ha quedado ciega por una inyección mal puesta. Entonces, yo creo que las personas deben de ser más cautos. Con todo el respeto que tienen mis amigos los odontólogos no son médicos. Para eso. Los odontólogos trabajan la dentadura y los odontólogos no son médicos. O sea, un odontólogo no debería estar haciendo ni liposucción de cuello, ni bichectomía, Sí, papadas, ni nada, porque ahí hay estructuras, vasos sanguíneos importantes. Imagínate que tú le dejas la carótida. No, ya. ¿Tú entiendes? Entonces, lamentándolo mucho. Con un nervio facial o tumbo un párpado. Aunque usted sea del área de la salud, no toda la preparación es la misma. Ya quizás si es un odontólogo que hizo cirugía maxilofacial, ya es otra cosa, porque en cirugía maxilofacial ellos tienen que operar traumas y eso. Pues si está entrenado en cirugía estética es otra cosa. Pero un odontólogo haciendo este tipo de cirugía es un peligro. Doctora, hay un problema no sé si un problema de salud, pero es algo folclórico. Me acuerdo en mi niñez tuve varias personas que conocí, entre ellos una amiga, una pariente lejana, que era lo que se llamaba vulgarmente los ñatitos. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué, si tiene curación? El ñato o rinolalia. Exacto, que hablan por la nariz. Hablan por la nariz. Puede tener varias causas. Si usted se fija, yo tengo una voz muy nasal. Yo tenía adenoides cuando pequeña, tenía hipertrofia de corneta, pero yo soy súper rinítica, yo soy muy alérgica. Y cuando somos alérgicos, la nariz se inflama y por lo tanto la caja de resonancia cambia. Pero también hay otros que son ñatos porque tienen un déficit en la musculatura del paladar blando, y esos músculos que a veces no se han formado bien no están, y por eso entonces esa paciente no tiene la fuerza en esa pared que debe de separar la nariz de la boca, y entonces cambia el sonido. En estos pacientes, si se hace el trabajo con tiempo, por ejemplo, si es un niño y empieza con eso, evalúalo con tu otorrino, verifica si el niño tiene adenoides y tienes cornetes. Si no es ninguno de estos, entonces con un terapeuta del habla puede corregirse esto. Logopeda. Okay. Un logopeda. Aquí en el país, antes eran pocos, pero gracias a la desgracia de Venezuela, lamento decirlo así, hay muchos ahora terapeutas venezolanos excelentes aquí en el país. Sí. Te puedo decir, incluso nosotros allá en Gaón, en MedicalNet, tenemos a la licenciada Leintona, que incluso se la voy a mandar un día para que le hable de todo lo que es la terapia del habla, que es muy interesante porque no es nada más en un niño que no pronuncie la L o que sea media lengua, como dice la gente, no. Eso es otro. Un paciente que tiene un ACV, un accidente cerebrovascular, tiene trastorno en el habla, y eso con terapia puede mejorar. Un adulto que es tartamudo, que se pone nervioso, todo eso se mejora. Los problemas del frenillo, la brevedad del frenillo lingual. Sí, pero mucha gente cree que el frenillo operándolo se va a mejorar el problema. No, tú tienes que operar, pero el paciente tiene que ir a terapia del habla, porque hay que enseñarlo a cómo mover la lengua para que entonces pronuncie las palabras y las letras en la forma adecuada. La gente a veces por poca información no busca la ayuda necesaria a tiempo, y es muy lamentable que en la población de los pediatras prefieren poco a terapia del habla
y debería de ser más. Yo incluso en conversaciones con algunos amigos pediatras le digo, ustedes son los que ven más a los niños. Un niño que a los 2 años no diga más de 50 palabras debe ir a terapia del habla. No, a veces ellos dicen que hay niños que hablan tarde. No, es que es un error. Y te lo puedo decir, mira, te voy a decir una experiencia, y perdone, doctor. A mi hija, cuando empezó la pandemia, tenía 2 años. Y mi hija me hizo una regresión en el habla. Y yo estaba preocupada porque iba a cumplir los 3 y la llevé a 2, incluso la llevé a 2 terapeutas. Me dijeron, no, puedes esperar. Y por casualidad, en esos tiempos abrimos Gaón, la llevé donde Elaine, y Elaine me dice, no, doctora, mira, incluso me le estaba retardando un poquito el aprendizaje, porque la niña, como no hablaba, no se estaba comunicando, se estaba retrayendo muchísimo. Y yo le puedo decir a usted que en 2 meses de terapia mi hija dio un cambio, y lo digo abiertamente, mayúsculo, increíble. Y la niña duró 6 meses en terapia del habla, una vez a la semana, y eso fue increíble. O sea, en el colegio mismo también, los profesores estaban sorprendidos, porque de ser una niña que se sentaba en una esquina a leer solo, porque no podía comunicarse, hacía muchas rabietas, porque entonces se frustraba porque no podía comunicar las cosas. La niña dio un cambio increíble. Y del cambio de mi niña, muchos papás se me acercaron y hay muchísimos niños con terapia del habla. Entonces, vamos a fomentarlo. Mientras más temprano inicia, es mejor. Y hoy en día, así como muchos médicos tenemos TikTok, tenemos Instagram y damos algunos tips, también hay terapeutas. Por ejemplo, Elaine Tona, que es con quien trabajamos, tiene un Instagram y un TikTok muy bueno, se llama Habla con Elaine, donde le da muchísimos trucos a los padres para ayudar a que el niño aprenda a vocalizar temprano. Entonces, a veces es un poquito de buscar, de ser curioso, porque sí también está el problema de que los seguros no cubren la mayoría la terapia del habla y es costoso. Bueno, pero hay que hacerlo. Doctora, yo quiero que usted nos mencione, ya que ha hablado de Gaón, ¿dónde está ubicado Gaón? ¿Cuáles especialistas tiene? ¿Y cuáles son sus redes sociales para que cualquiera de nuestros televidentes quiera escribir, quiera verse, quiera consultar o tenga alguna situación? Yo quiero que usted nos dé sus redes sociales, nos diga sus contactos y dónde se encuentra el centro. Bueno, Gaón es un grupo de otorrinolaringólogos y un neurocirujano que nos unimos para trabajar todas las áreas de la otorrinolaringología, que son los oídos, la nariz, la garganta, las cuerdas vocales y los tumores de cabeza y cuello. Nosotros somos 5 otorrinolaringólogos, cada uno subespecialista en por lo menos 2 áreas de la otorrino. Y tenemos en el centro todos los equipos necesarios para hacer todos los diagnósticos y las cirugías de cada una de las áreas de la otorrino. Nosotros decidimos hacer este centro porque trabajamos en centros muy grandes, trabajamos en la primera residencia del país, que es la residencia del Hospital Salvador de Gautier, y en ningún sitio hay todos los equipos para hacer todos los diagnósticos. En uno hay equipos para diagnosticar algo de audición, pero no están los de nariz. En otros están los de laringe, pero no están los de oído. Entonces, allá en Gaón lo tenemos todo junto. Nosotros estamos localizados en Medical Net B, está en la Rafael Augusto Sánchez número 4, en el local 501. Además de tener todo esto, también tenemos las terapias. Para los pacientes, por ejemplo, que necesitan terapia del habla, tenemos las terapeutas. Tenemos una clínica especial de vértigo, donde la doctora Johanna Diplan, que es la neurotóloga, hace el diagnóstico y luego en combinación con las terapeutas se dan las terapias para los pacientes que tienen diferentes tipos de vértigo. También tenemos la clínica de audición con la misma doctora Diplan, donde ella es especialista en cirugía otológica y hace también implantes cocleares para niños o adultos. Mira, ella operó los otros días a una señora de 90 años en muy buena condición, que su hija quiso pagar el implante coclear porque ella decía, mi mamá tiene 10 años que se ha retraído porque no escucha. Y la señora tiene su implante coclear y volvió a ser la persona alegre. Ellos son personas que pueden costearlo. Y la señora con 90 años se puso un implante coclear. Para mí eso fue realmente increíble. Y la mamá dice, en mi familia mueren de 100 y pico, yo quiero que ella esos 10 años lo viva bien. Aunque sea 5 meses, que hoy. Sí. Exactamente. Entonces, en los pacientes con cáncer, señora, mucho cáncer en cabeza y cuello, y un diagnóstico a tiempo ayuda mucho. Nosotros tenemos los 2 láseres más modernos que se usan en otorrino, tanto el de CO2 como el láser blue.
Y se usa el DC2 principalmente en esos pacientes con cirugía oncológica, dando mejor pronóstico a los pacientes, porque el láser, vamos a decir, puede ser ablativo en muchas lesiones tempranas y muchas veces le evita al paciente tener que darse una quimioterapia o hacer una excisión del órgano si se hace a tiempo. El láser blue también se usa en otras partes del otorrino, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en cirugía de los cornetes, también se usa en el paladar, en los pacientes con ronquido. Es algo muy bueno porque no produce que la cirugía no sea tan dolorosa. Generalmente estas cirugías se hacían con electrocauterio, que es un aparato que lleva de 100 a 400 grados la energía que produce. Entonces se inflama y es súper doloroso. Mientras que estos láser se manejan por debajo de los 30 grados. Entonces la inflamación y el dolor es mínimo y los resultados son muy buenos. Y como te digo, tenemos, gracias a Dios, todos los equipos, un personal entrenado dentro del país y fuera del país, y siempre nos mantenemos haciendo todas las actualizaciones. ¿Y tienen redes? En nuestras redes son Gaon RD. Nos pueden buscar en Instagram, también pueden buscar nuestra página, Grupo Gaon. Y nosotros también tenemos muchas conferencias que también damos y participamos en muchas charlas, tanto para pediatras como para pacientes. Así que estamos a las órdenes. Por último, y no menos importante, nosotros hacemos operativos médicos para los pueblos y las áreas de escasos recursos, generalmente en combinación con las iglesias o con algunos amigos médicos que nos invitan. Tenemos el próximo en la ciudad de Asua para los pacientes de la comunidad de Ocoa, que estamos trabajando con uno de los párrocos de allá. Y también tenemos otro en Barahona y otro en Samaná. ¿Y en qué fecha el de Asua? El de Asua va a ser en la primera semana de junio. Nosotros generalmente hacemos una primera evaluación con los pacientes, lo mandamos a preparar, le damos el seguimiento con los médicos del centro. Entonces nosotros nos trasladamos allá con todos los equipos, nosotros llevamos los equipos para la cirugía, nos llevamos con un grupo de anestesiólogos y enfermeras que también son voluntarios, trabajan con nosotros. Y nos gusta poner este granito de arena para las comunidades que no pueden acceder porque no tienen un seguro médico. Claro. Bueno, excelente, muy interesante, muy bien. Muy interesante y muy bien, muy altruista. Gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por haber asistido a nuestra invitación, en su brillante exposición, y también a nuestros queridos amigos de Medicina de Cuerpo y Alma, que todos los domingos, de 2 a 3, aquí en el Canal 19, nos dejan entrar a sus hogares. Así que muchas gracias de nuevo y hasta el próximo domingo.